Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas a nuestro seminario del viernes, donde hoy día tenemos al profesor Jorge Zanelli, profesor del CEX, Centro de Estudios Científicos. Antes era Centro de Estudios Científicos de Santiago, ahora está radicado hace ya varios años en Valdivia. El profesor Zanelli nos va a hablar hoy día de agujeros negros y la censura cósmica. El profesor Zanelli, bueno, estudió originalmente en la Universidad de Chile, después hizo su doctorado en la Universidad de Nueva York, después estuvo en el ICTP como investigador y regresó a Chile, donde fue profesor, estábamos conversando recién, en la Universidad de Santiago de Chile, después en el Departamento de Ciencias de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, después nuevamente en la Universidad de Santiago de Chile y después de lo cual se radicó en Valdivia, en el Centro de Estudios Científicos, donde, bueno, continuó su investigación en gravedad y agujeros negros, que es lo que nos va a hablar hoy día. Y sobre gravedad también estaba viendo que él publicó un libro recientemente sobre teorías de Chern-Simons en gravedad, ¿ya? Eso, entonces estamos muy contentos de contar con el profesor Zanelli hoy día en esta exposición sobre agujeros negros. Así que te dejo la palabra para que puedas compartir la pantalla. Y como siempre, para las preguntas, si tienen preguntas entre medio, las pueden ir poniendo en el foro y yo las hago si es que es necesario en ese momento para aclarar algún punto, pero si no, al final de la charla tendremos un montón de tiempo para las preguntas, ¿ya? Y alguien me pregunta si va a ser subida, si va a estar siendo grabada y la vamos a subir después en el sitio Facebook del departamento, ¿ya? Eso. Jorge, si quieres compartir. Ok, ya. Bueno, primero, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este seminario. Me da mucho gusto volver a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, aunque sea en forma virtual. Veo que hay 139 personas participando, que es más que el número de alumnos que tuve alguna vez en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas dando el curso de mecánica, que eran 126 en ese momento. Bueno, les voy a contar algo que probablemente va a decepcionar a los expertos, porque es probablemente una cosa. Se nos fue, parece, ¿no? Sí, se nos congeló Jorge, ¿no? Estamos todos, menos él. Sí, 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 yo estoy escuchando bien, está congelado. Ya. Bueno, no, creo que no queda más que esperarlo. No puedo hacer nada al respecto. Que, Ahí volvió, parece. Sí. Jorge, ¿te Sí. quedaste pegado en un momento? sí, Ya, sí, yo no me di cuenta, ya. seguí Ok. hablando. Bueno, lo que voy a contar es este asunto de los agujeros negros, pero me voy a detener en un detalle, un aspecto del problema de los agujeros negros que tiene que ver con la censura cósmica. Y en realidad la relación entre agujeros negros y censura cósmica es lo que va a llevar el tema de esta charla. Así que no voy a contar nada nuevo sobre agujeros negros, no voy a mostrar aquellas fotos espectaculares de los agujeros negros que les tomaron hace poco menos de un año, o esas imágenes de las ondas gravitacionales que produce el colapso de agujeros negros. Toda esa información astrofísica de los agujeros negros no la voy a contar en este examen, en este seminario. Solamente voy a hablar de aspectos más bien matemáticos y relacionados con preguntas generales de ellos. Bueno, los agujeros negros son una idea que es muy antigua, pero la forma moderna de agujeros negros que nosotros trabajamos se deben a Karl Schwarzschild, que es un matemático, astrónomo y físico teórico alemán que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, los primeros años del siglo XX. Aquí hay un pequeño resumen de su vida. Él nació el año 1873. A los 16 años escribió un artículo sobre estrellas binarias. A los 23 tenía un doctorado. Después fue director del Observatorio Tatrin.
fue profesor en la Universidad de Múnich. En el año 1900 se le ocurrió la idea que el universo podría ser un espacio curvo, cosa bastante novedosa, y se anticipó a Einstein por 16 años. Hizo varias otras cosas, fue profesor en Göttingen, y finalmente el año 1914 se presentó voluntario para pelear en la Primera Guerra Mundial. A ese momento ya tenía más de 40 años, entonces lo pusieron en la retaguardia. Estuvo trabajando en meteorología en Bélgica y después calculando trayectorias de proyectiles en Francia y finalmente en el frente ruso. Estando en ese frente, en las trincheras, contrajo una enfermedad que no se sabe muy bien de qué se trata, pero es una enfermedad autoinmune. Y en el año 1915 escribió 3 papers notables, uno sobre el efecto Stark y 2 papers sobre relatividad general, uno de ellos sobre cosmología y el otro sobre agujeros negros, que es la solución de Schwarzschild que conocemos hoy día. Eso lo escribió un par de semanas después de que Einstein presentara su primera versión de la relatividad general, y de vuelta a las trincheras escribió la solución y le mandó una carta a Einstein, que la recibió Einstein los primeros días de enero. Y en la carta le comenta que a pesar del fragor de la guerra, le ha tocado una vida relativamente apacible. La guerra ha sido amable conmigo, dice, y le ha permitido caminar por el campo de sus ideas. Es una carta muy conceptuosa a Einstein. Einstein leyó la carta y yo creo que no le ha caído muy bien por otras razones, pero entre otras porque era una solución bastante novedosa, fue la primera solución exacta de las ecuaciones de Einstein, no trivial, y que mismo Einstein no conocía porque había hecho uso de esta geometría, pero en forma aproximada. Él tenía una solución perturbativa de un objeto esférico gravitante, que lo usó para calcular la desviación de la luz al pasar por cerca del Sol y la usó para calcular el periodo de Mercurio. Pero no sabía que la solución exacta existiera. Y cuando recibió la carta, su comentario fue que le parecía muy interesante que se pudiera hacer una solución así. La solución consistía en un espacio curvo en torno a un objeto denso, un objeto masivo con simetría esférica, y el resultado de la geometría que se obtiene es un resultado que Einstein, como decía él mismo, debe ser nada más que un resultado matemáticamente elegante, pero carente de sentido físico, porque contenía una singularidad. En realidad contenía 2 tipos de singularidad. Contenía el horizonte, que es una singularidad de coordenadas, y una singularidad en R igual 0, que es en el centro del asunto, que es una singularidad de curvatura. Ambas cosas a Einstein le parecían sospechosas. Sin embargo, le contestó a Schwarzschild diciéndole que él encontraba interesante la solución y que esperaba poder contar en la academia en los próximos días el resultado que estaba recibiendo. La singularidad era lo que más le parecía sospechoso, porque Einstein encontraba que las singularidades no debían existir en la naturaleza, que la física de alguna manera debería aberrar de las singularidades. La solución, si uno la mira ahora matemáticamente, ¿qué consiste? Bueno, el elemento de arco del espacio-tiempo que corresponde al agujero negro tiene esta forma. Esta es la solución que ahora llamaríamos un agujero negro estático de masa m con una singularidad en R igual 0. Este es el elemento de línea, el elemento de arco del espacio-tiempo en torno a la geometría, de la geometría en torno al agujero negro, y que para m mayor que 0, esta cantidad aquí se anula en un cierto valor de radio, que es el radio 2m, que es lo que se llama el horizonte. Y en ese punto, a partir de ese punto, para distancias menores que eso, este
las direcciones temporales, que son estas, y las direcciones espaciales se intercambian. Esto pasa a ser negativo y esto pasa a ser negativo, de manera que el radio pasa a ser una dirección temporal y el tiempo pasa a ser una dirección espacial. Es una cosa muy, muy rara, además, que a todo el mundo lo confundió, particularmente a Einstein, encontraba que había algo muy raro en ese punto. Pero esto es lo que se llama una singularidad de coordenadas, que no es muy diferente de la singularidad de coordenadas que existe en el origen del sistema de coordenadas polares, por ejemplo, que no es que pase nada raro ahí, sino que las coordenadas se indefinen. Bueno, esta distancia r igual 2m, este horizonte que aparece, encierra a la singularidad de curvatura que existe en r igual 0. Cuando r es 0, la métrica en realidad se indefine, la curvatura diverge y nada tiene más sentido. De manera que la geometría que uno ve es en realidad una singularidad que está en r igual 0, aquí está la dirección temporal, esta flecha amarilla hacia arriba indica el tiempo, y rodeando esa singularidad está este manto de radio 2m, que es el horizonte de eventos, que encierra a esta singularidad. Si m es negativo, o sea, si la masa del agujero negro fuera negativa, que nadie sabe muy bien qué significa, porque m, en el mejor de los casos, es un parámetro de la solución, es una constante de integración de la solución. Entonces, si uno toma esa constante de integración y le cambia el signo, este horizonte desaparece porque esto nunca se hace cero. Cuando m es negativo, esto es siempre positivo. De manera que el horizonte desaparece y entonces la singularidad quedaría descubierta de horizonte. Es lo que se llama una singularidad desnuda o una singularidad expuesta. Ahora, el hecho de que exista esa singularidad de alguna manera es interesante porque nos protege de ver, el horizonte nos protege de ver la singularidad. Entonces, lo que tenemos en un agujero negro es lo que se llamaría una singularidad vestida o cubierta por un horizonte, y en este otro caso se llamaría una singularidad desnuda, porque tendríamos acceso, podríamos llegar hasta acercarnos tanto como quisiéramos a esta singularidad y poder volver a alejarnos. En el caso del agujero negro, este horizonte impide que salga alguien o algo, o incluso señales luminosas o señales de radio o lo que sea, de este horizonte. En este horizonte no hay nada que pueda volver a salir. Y de esa manera, lo que pase aquí adentro nos afecta a nosotros aquí afuera. Bueno, la aparición de esta singularidad en realidad es algo bastante genérico en la gravitación. Y el mismo Einstein, a pesar de que no le gustaban las singularidades, encontró que definitivamente cualquier solución de las ecuaciones de Einstein con simetría esférica necesariamente tiene una singularidad en alguna parte. Él escribió este paper en el año 41, en que muestra que no existe soluciones gravitacionales con masa no nula que estén libres de singularidades. Es notable también este paper porque fue publicado en la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, en plena guerra. Es una cosa que tiene su propia historia y es muy interesante la anécdota que lleva a esto, pero el punto es que él se convenció finalmente que las soluciones de las ecuaciones, de sus ecuaciones, conducían inevitablemente, en este caso por lo menos cuando hay simetría esférica, a singularidades de ese tipo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué tan grave es que existan estas singularidades? Bueno, si uno quiere hacer física, uno está pensando probablemente en escribir ecuaciones tipo la ecuación de ondas. Y la ecuación de ondas es un problema que tiene solución única y bien definida cuando uno conoce las condiciones iniciales. Por ejemplo, conoce en una superficie de Cauchy el valor del campo y el valor de su derivada temporal. A partir de eso puede propagar, usando la ecuación de ondas, encontrar la solución en cualquier instante posterior, en otra superficie de Cauchy más tarde. Ahora, eso, en el caso de la ecuación de ondas, por lo menos, corresponde a que causalmente lo que hay aquí afecta de alguna manera todo lo que hay en esta superficie en un tiempo más tarde,
de acuerdo a la propagación de las ondas que se propagan a la velocidad de la luz. O sea, todo lo que está dentro del cono de luz puede ser afectado por lo que está acá. Entonces, si tenemos en una superficie de Cauchy dos puntos, P1 y P2, el efecto que lo que pase ahí, o lo que pase en la superficie de Cauchy a partir de estos puntos va a tener consecuencias en una zona que está en el futuro de estos puntos. Ahora, cuando uno de estos puntos es singular, cuando hay una singularidad en alguno de estos puntos, lo que ocurre en esta zona queda indeterminado, porque no podemos, si no sabemos lo que hay aquí, tampoco podemos saber lo que hay acá. Una manera de mirarlo esto es lo siguiente. Si uno mira un tiempo más tarde, bueno, la función de Green que lleva la información, la función de Green esta, permite integrar la solución y la solución tiene esta forma. Si uno conoce los datos iniciales, el valor del campo en la superficie de Cauchy y el valor de la derivada del campo en la superficie de Cauchy, con la función de Green puede integrar esto. Pero si hay una singularidad, esta integral queda mal definida, no está definida. Y al no estar definida, el valor del campo en cualquiera de esos puntos no queda definido. Y si uno propaga esto indefinidamente, si hay una singularidad aquí, para un tiempo suficientemente tardío va a haber una singularidad, la indeterminación se va a propagar a toda la superficie de Cauchy en el futuro. Eso significa que las propiedades que uno tanto le gustan de la física, como la posibilidad de estudiar causalmente el efecto de algo, o estudiar las leyes de conservación, o la estabilidad de un sistema, o la predictividad de un sistema físico, todo eso se pierde. Porque no es posible, a partir de los datos de ahora, saber lo que va a pasar después. Esto es una violación bastante brutal a las leyes más que a las leyes de la física, a la posibilidad de la física de hacer predicciones. Y eso, bueno, sabemos que por una parte no debe ser cierto, porque estamos acostumbrados a hacer predicciones y nos ganamos la vida con eso, pero además esperamos que no sea cierto, porque si es así no sabríamos cómo seguir existiendo como físicos. Entonces, la existencia de estas singularidades que están causalmente conectadas a nosotros, o sea, cuya información nos puede llegar a nosotros, que son singularidades desnudas, da lugar a estos serios problemas conceptuales que hacen que se produzca cualquier cosa a partir de una singularidad de ese tipo. En palabras de John Ehrman, es que materia verde o calcetines perdidos o televisores rotos pueden salir de una singularidad desnuda. Cualquier cosa puede pasar con una singularidad desnuda. Entonces, la posibilidad de hacer física significativamente desaparece. Bueno, las singularidades desnudas, por otra parte, se pueden producir en el colapso de materia en forma esférica. Por ejemplo, polvo o gases perfectos o imperfectos, campos escalares y otras cosas que tengan simetría esférica, al colapsar pueden producir singularidades desnudas. Pueden producir agujeros negros también, pero si las condiciones iniciales son adecuadas, las singularidades desnudas también se pueden producir. Esto sugiere que podrían haber regiones del espacio donde la curvatura sea infinita, que sean producidas de esta manera y que sean singularidades desnudas, por lo menos matemáticamente no está prohibido. Y eso es, por decirlo menos, inquietante. Ahora, en los años 60, Penrose y Hawking probaron lo que se llama teoremas de singularidad, en que demuestran que las singularidades no son solo posibles, son inevitables en relatividad general. En casi cualquier condición inicial que uno considere, un sistema autogravitante, por ejemplo, polvo que cae o un fluido que está bajo la influencia de la gravitación, produce una singularidad de algún tipo. Ahora, la singularidad que ellos predicen no es necesariamente una singularidad desnuda, no se pronuncian sobre ese aspecto. Esos teoremas son bastante elegantes y bastante profundos, y dicen que genéricamente cualquier solución que evoluciona de acuerdo a las ecuaciones de Einstein empieza o termina en una singularidad. Por ejemplo, el Big Bang es un caso emblemático de una singularidad en que el sistema empieza así.
Y eso ocurre bajo condiciones razonablemente genéricas de las condiciones iniciales, o sea, que tiene que ser materia que tenga propiedades, por ejemplo, que la energía sea positiva o que tenga una ecuación de movimiento relativamente sencilla, una ecuación de fluido, acoplada gravitacionalmente. Ahora, como aquí se está suponiendo que valen las ecuaciones de Einstein, quiere decir que esto vale en gravitación clásica. No necesariamente vale si es que uno introduce la mecánica cuántica en el cuento, porque ahí la historia no tiene por qué ser la misma. Los teoremas de singularidad de Penrose y Hawking permitieron hacerse este cuadro que muestra cómo una estrella que, por ejemplo, se le acaba su combustible y se empieza a comprimir, se puede transformar en un agujero negro porque el cuerpo de la estrella entra en caída libre, colapsa y finalmente se produce la singularidad. En cierto momento, cuando la cantidad de materia de la estrella es menor que cuando el radio de la esfera es menor que el radio de Schwarzschild, se produce un horizonte y de ahí en adelante el horizonte sigue existiendo y en forma permanente después lo que queda es esto. Esta idea que explica por cómo se puede formar un agujero negro, es yo creo que la que la gente que trabaja en este tema la lleva en este momento como la receta básica. Y el asunto de formar una singularidad desnuda requiere un trabajo muchísimo más delicado, tiene que ser materia en condiciones más especiales, con algunas propiedades con un fine tuning muy delicado para que se produzcan. Pero si uno parte con una distribución de materia genérica, este es el resultado más probable. El problema de las singularidades, en realidad, según observó Penrose, no es que con todas las singularidades, porque sabemos que los agujeros negros no producen este problema, sino que solamente con aquellas que están causalmente conectadas a nosotros, que son las singularidades desnudas. Entonces, él elaboró esta conjetura que dice, bueno, matemáticamente no sabemos por qué una singularidad desnuda puede existir o no existir. Digamos, tiene igual derecho como solución de las ecuaciones a existir. Entonces debe haber alguna ley física que impida que eso ocurra. Entonces él elaboró esta conjetura que dice que debe existir alguna ley física que impida que las singularidades desnudas existan, que implica que no existen estas singularidades. Eso que parece muy razonable, porque todo indica que esa singularidad, esa conjetura es correcta. Sin embargo, no hay ninguna prueba de eso. No ha habido ninguna prueba, por lo menos en relatividad general, en los últimos 50 años de este asunto. Y como decía antes, hay condiciones bien especiales que uno puede elegir para el colapso de materia que produzcan singularidades desnudas. Sin embargo, eso requiere un fine tuning, una sintonía muy fina en las condiciones iniciales para que ocurra. Ahora, el hecho de que se requiera fine tuning sugiere que en realidad las singularidades desnudas son algo muy inestable, algo poco probable. Y podría ser que solamente para el caso específico de simetría esférica, por ejemplo, se produzca. Pero si uno tiene una pequeña distorsión de la simetría esférica, a lo mejor no se produce. Todo eso lo hace más sospechoso y probablemente agrega una idea de que no son muy realistas las singularidades. Pero sigue estando el problema de que uno no tiene una demostración de que no existen. Por otra parte, entonces los teoremas de Hawking y Penrose sobre las singularidades dice que los otros tipos de singularidades, como los agujeros negros, a pesar de que el colapso uno lo puede demostrar para un agujero negro, un colapso esférico, también son estables bajo perturbaciones no esféricas. O sea, si un agujero negro, el de Schwarzschild, la solución de Schwarzschild existe, y uno la perturba un poquito, sigue siendo una solución. Eso significa que si un agujero negro no es exactamente esférico, bueno, no importa, pero va a seguir siendo un agujero negro al menos por un tiempo. Es más, esa no esfericidad del agujero negro la va a perder en el tiempo y se va a transformar, va a asentarse en una configuración que es esférica. Ahora,
para producir un agujero negro exactamente esférico también se requiere fine tuning, porque uno requiere que toda la materia colapse con momento angular cero, y eso tampoco es muy probable. Así que el que las singularidades del nudo requieren fine tuning no es totalmente distinto de que los agujeros negros estáticos requieran fine tuning, y por lo tanto, si es que los agujeros negros estáticos se ponen a rotar, a lo mejor las singularidades desnudas también se podrían poner a rotar. A lo mejor también se pueden formar de alguna otra manera. Ahora, de nuevo, el hecho de que todo esto sea clásico y que la estabilidad sea tan delicada, sugiere que a lo mejor la mecánica cuántica podría tener algo que ver con la conjetura esta. Podría ser que la mecánica cuántica evite que las singularidades desnudas existan. De alguna manera sería análogo al hecho de que el electrón no cae al núcleo gracias a la mecánica cuántica, o sea que la mecánica cuántica ayuda a la estabilidad del problema y evita lo que parecería una paradoja clásica. Entonces, lo que voy a contar en el resto de este seminario es lo siguiente. Voy a considerar un sistema muy simple de singularidades desnudas en gravitación en 2+1. Es una gravitación que tiene 2 dimensiones espaciales y el tiempo. Vamos a ver qué pasa si uno le acopla a ese sistema un campo de materia y lo hace cuántico, y ver qué pasa con la geometría como consecuencia de esto. O sea, qué le ocurre a la geometría cuando el campo que la rodea o que existe en esa geometría está sujeto a las reglas de la mecánica cuántica. Entonces, voy a empezar revisando un poquito qué es lo que es gravitación en 2+1, en 2+1 dimensiones, que es una teoría de gravitación muy simple, porque tiene tiene pocos ingredientes, tiene pocas dimensiones, pero además de eso, las ecuaciones son tremendamente restrictivas, y así como en gravitación en más dimensiones pueden haber todo tipo de cosas, objetos que se mueven, ondas que se propagan, etc. En 2+1 dimensiones, todas las geometrías que hay tienen una propiedad muy curiosa, y es que son localmente espacios de curvatura constante. O sea, la curvatura es proporcional a la métrica, por así decirlo, o si uno lo quiere escribir en términos de tensores, la curvatura solamente depende de un parámetro, que es una constante. Que esa constante es positiva, negativa o cero, si es que se llaman de Sitter, anti-de Sitter o un espacio de Minkowski, que son las únicas posibilidades en gravitación en 2+1 dimensiones. Importante recalcar que esto es una afirmación local. O sea, solo si uno mira esto con la mirada de una hormiga que camina por esta superficie, entiende que la curvatura es positiva, negativa o cero y es una constante, pero globalmente puede ser otra cosa. Los agujeros negros existen en esta geometría, a pesar de que parecería tan simple, que no, es raro que una geometría así tenga un agujero negro, pero son soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein en 2+1 dimensiones, que tienen simetría de rotación, o sea, el equivalente a simetría esférica, localmente tienen curvatura constante negativa, y son soluciones que tienen 2 constantes de integración, 2 parámetros, que son la masa y el momento angular. Esos 2 parámetros en realidad están relacionados con algo que voy a mencionar enseguida, pero no determinan la curvatura, sino que determinan la forma de la superficie. Para entender por qué estos parámetros no determinan la curvatura, voy a mostrar un pequeño ejemplo enseguida. Ahora, todos los agujeros negros con cualquier m, cualquier j, cualquier masa y cualquier momento angular, tienen la misma curvatura localmente. Y eso es lo que voy a tratar de explicar cómo ocurre. Bueno, la solución a esa de agujero negro en 2+1 se parece mucho a la solución de Schwarzschild. En lugar de una constante, una forma que era r cuadrado menos m. Perdón, aquí es r cuadrado menos m, allá era 1 menos 2m sobre r. Aquí es una cosa un poquito más sutil, un poquito diferente, un polinomio distinto, también depende solamente de r, y aquí aparecen m y j, que son la masa y el momento angular. En esta geometría,
esto se anula, o sea, el horizonte corresponde a los ceros de esta cantidad, que como una cuestión bicuadrática en realidad tiene dos ceros, hay dos raíces o hay dos horizontes, en este caso de este agujero negro, que es igual que lo que ocurre en 3 más 1 dimensiones cuando uno resuelve la solución, encuentra la solución rotante de un agujero negro que también tiene dos horizontes. Aquí estos dos horizontes existen cuando estas cantidades son reales y positivas, y eso corresponde a que la masa sea mayor que J en valor absoluto. Entonces, cuando la masa es mayor que J, hay un agujero negro con dos horizontes. Cuando la masa es menor que J, esta cantidad se hace imaginaria, entonces no hay soluciones reales, por lo tanto, esto nunca se anula para un valor real de R, y por lo tanto se trataría de una singularidad desnuda. En el caso particular en que la masa es menos 1 y J es 0, es un espacio de curvatura constante que no tiene horizonte, no tiene singularidad, es anti de Sitter globalmente. Entonces, esto se puede graficar así, en un plano en que aquí he puesto la masa y aquí el momento angular. Los puntos de este plano en que la masa es mayor que el valor absoluto de J son agujeros negros. Todo el resto son singularidades desnudas, excepto este punto que es anti de Sitter, que es el caso especial particular. Ahora, dentro de estos agujeros negros existen unos agujeros negros especiales, que son los agujeros negros extremos, estos de aquí, en que M y J son iguales, M igual a J o menos J. Y el caso este de acá, en que la masa y el momento angular son cero, que también es un agujero negro, también es una singularidad en R igual 0, pero en ese caso el horizonte está aquí mismo, es un punto sin horizonte. Pero lo interesante es que todos los otros puntos de este plano, todos los otros valores posibles de MJ son singularidades desnudas. O sea, hay más singularidades desnudas que agujeros negros en esta parametrización. Ahora, ¿cómo es que se hace, cómo se forma un agujero negro? ¿Cómo se puede ver una geometría de ese tipo? ¿Cómo puede ser que una superficie de curvatura constante tenga una geometría de este tipo? Entonces, la explicación de eso tiene que ver con identificaciones. Para entender identificaciones voy a poner este ejemplo que probablemente es más familiar a todo el mundo. Imaginémonos una hoja de papel, un plano, R2. Este plano uno puede identificar en él 3 tipos de isometrías, o sea, de direcciones o formas de moverse dentro de este plano que dejan el plano invariante. Una isometría es traslaciones, por ejemplo, en esta dirección, otra isometría es traslaciones en esta dirección, y esas dos son isometrías independientes, claramente. Y además existe una isometría de rotación. Si uno gira el plano, ese plano sigue igual. Estas 3 isometrías, estos 3 vectores de Killing, que se llama, que son las 3 direcciones o las 3 maneras de operar en esta superficie, dan lugar a 3 posibles tipos de identificaciones. Si uno identifica, por ejemplo, con el vector de Killing vertical, uno obtiene un cilindro. Si uno identifica con el vector de Killing horizontal K2, obtiene otro cilindro. Y si uno identifica con el vector de Killing de rotación, lo que obtiene es un cono. ¿Qué significa esto? Para obtener esto, uno está identificando, por ejemplo, todas las líneas, todos los puntos de esta línea con todos los puntos de esta línea y obtiene eso. Acá identifica esta línea con esta línea. Y para hacer esto, uno identifica 2 líneas que están formando un ángulo aquí y obtiene esto. En este caso y en este caso sobreviven 2 vectores de Killing o 2 isometrías. Por ejemplo, este cilindro es invariante bajo rotaciones en esta forma y traslaciones en esta forma. Y lo mismo pasa acá. Pero aquí no está la isometría de rotaciones. Esta isometría, porque no todas las direcciones en este cilindro son iguales. Aquí, en cambio, si uno hace una identificación por este vector de Killing, obtiene algo que tiene esa misma isometría, pero pierde las isometrías K1 y K2, porque ya las direcciones hacia el ápice hacen diferencia. Bueno, estas son 3 geometrías, o 4 geometrías, esta y esta, son 4 geometrías que localmente tienen la misma curvatura, son de curvatura 0. O sea, las leyes de la geometría de Euclides en esta superficie valen igual en los 3 casos. Lo que no es igual en los 3 casos es la topología, la estructura global, la gran escala de las 3 superficies.
Y eso más o menos es lo que ocurre con el agujero negro en 2 más 1 dimensiones. Localmente el agujero negro, todos los agujeros negros de cualquier masa y cualquier momento angular tienen la misma geometría local, pero globalmente son muy diferentes. Ahora, ¿cómo se entiende eso en el caso de la gravitación 2 más 1? Los agujeros negros en 2 más 1 y también las singularidades desnudas que hemos visto en ese plano, en la zona roja y la zona verde, se obtienen por identificaciones en esta superficie. Esta superficie es una superficie de 3 dimensiones en 4 variables, o sea, es como una superficie de 3 dimensiones metida en un espacio de dimensión 4 con 2 signos menos y 2 signos más. Es una pseudoesfera. Si fueran todos signos más sería una esfera, pero como tiene algunos signos distintos es una pseudoesfera. Esta pseudoesfera tiene 6 vectores de Killing, o 6 direcciones en las que uno puede moverse, o 6 maneras en que uno puede transformar esto que la dejan invariante. Que si uno la piensa un rato, son las 6 formas en que uno puede formar un operador de momento angular en estas 4 variables. Por ejemplo, si uno hace una rotación en el plano 2,3, esto queda invariante. O se hace una rotación en el plano 0,1, también queda invariante. O puede hacer una transformación de Lorentz, un boost en la dirección 0,2 o 0,3, o 1,2 y 1,3. Todas esas posibilidades son las 6 maneras de transformar esta superficie en forma independiente, que son los 6 vectores de Killing que corresponden a las isometrías de esta superficie. Entonces, un vector de Killing es una combinación lineal de esos 6 generadores, de esos 6 operadores de rotación o operadores de boost. Son de esta manera. Este entonces es un elemento del grupo de rotaciones o del álgebra de rotaciones, que es el álgebra SO22, porque es una álgebra de rotaciones con 2 signos menos y 2 signos más, se llama así. Ahora, si uno toma un vector de Killing de esto y hace una identificación a lo largo de él, como hicimos en el caso del cilindro o del cono, lo que se obtiene es una geometría que tiene la misma curvatura que esto, localmente la misma geometría, pero tiene una geometría global distinta. Y eso es lo que son las singularidades desnudas y los agujeros negros que vimos en las páginas anteriores. Ahora, el resultado que se obtiene, si es que es un agujero negro de cierta masa o cierto momento angular o una singularidad desnuda con algún m y algún j, depende de cuáles sean estos coeficientes con los que se ha hecho el cociente. Ahora, estas matrices en realidad pueden tener distintas propiedades porque sus autovalores pueden venir ser todos positivos, todos negativos, o con signos distintos, que sean imaginarios, complejos. Todas las posibles combinaciones de autovalores que hay en estas matrices, y eso da lugar a que en este caso existen 6 tipos posibles de geometría. Algunas corresponden a singularidades cónicas, otras corresponden a agujeros negros, y eso, el tipo va a depender, por ejemplo, si este vector de Killing tiene un punto fijo, en ese caso va a producir una singularidad cónica, como en el caso del cono, o si K es un vector tipo tiempo, entonces eso va a producir una curva tipo tiempo cerrada, etc. Estas geometrías, por ejemplo, en el caso del agujero negro, si uno quiere entender qué identificación hay que hacer aquí para obtener un agujero negro, por ejemplo, genérico, que esté con una masa y un momento angular fijo, cualesquiera. Entonces tiene que hacer esta combinación, tomar el generador de boost en el plano 1,2 y el generador de boost en el plano 0,3 y ponerle distintos pesos, y eso da un agujero negro con un horizonte nr más y un horizonte r menos. El agujero negro extremo, por ejemplo, en que el momentum es igual a la masa, corresponde a una combinación de este tipo. Un agujero negro de masa 0 corresponde a esta otra elección. El agujero negro genérico tiene 2 horizontes y estos 2 parámetros corresponden a esos 2 horizontes. El agujero negro extremo tiene un solo horizonte, los 2 horizontes están pegados. Y el agujero negro sin masa no tiene horizonte y no hay ningún parámetro libre aquí. Ahora, todas estas son transformaciones tipo boost.
son elementos no compactos del grupo SO2,2. Y estas transformaciones no dejan puntos fijos y por lo tanto no da lugar a singularidades cónicas. Además, todos estos vectores de Killing se puede ver que son tipo espacio, o sea, tienen la norma de Minkowski positiva y por lo tanto no dan lugar a curvas tipo tiempo cerradas, que sería un problema, entre otras cosas. Ahora, las singularidades cónicas son también elementos, se obtienen también por elementos de identificación por elementos de este mismo grupo. Y por ejemplo, si uno hace una identificación en el plano 2,3, que es una rotación, vemos aquí que en el plano 2,3 las transformaciones que dejan invariantes, estos son rotaciones, un elemento de SO2,2. Entonces, eso es una rotación común y corriente. Y eso genera un punto fijo en R igual 0. Por lo tanto, hay una singularidad cónica que se produce ahí. Si uno calcula la curvatura, en ese caso la curvatura tiene una parte que es constante, pero tiene un agregado que es el déficit angular que uno usa para hacer la identificación, para producir este cono, y una delta que dice que la curvatura es infinita con soporte en R igual 0. O sea, la singularidad cónica da una curvatura infinita en un punto y la curvatura constante en todo el resto. En todas partes de la curvatura es constante, excepto esta es la línea de mundo de R igual 0. Y ahí es donde está el soporte de esa delta. Eso, si uno lo quiere mirar como una identificación en anti de Sitter, aquí tenemos el espacio anti de Sitter, que uno puede imaginárselo como un espacio hiperbólico, en que el tiempo va hacia arriba, y uno puede tomar como si fuera una torta, así cortar un ángulo, una tajada, y identificar estos dos planos. Al identificar estos dos planos, eso produce un déficit angular en esta línea, y es una singularidad, y esa es la singularidad cónica que tiene esta superficie. En ese caso, el vector de Killing que hemos usado para hacer esta identificación es este, y eso es lo que aparece después como métrica. Ahora, si uno calcula para esta geometría la métrica, lo que obtiene es una expresión muy, muy interesante porque es casi igual que la métrica del agujero negro estático, con una m, con una masa, pero lo único que tiene distinto esto de la geometría del agujero negro que vimos antes es que esta m es negativa. O sea, la masa está definida de esta manera, este es el parámetro de identificación, el parámetro del déficit angular es 2pi alfa, y eso lo que dice es que si uno tiene un agujero negro, m es positivo, si m es negativo, se trata de un objeto que tiene una singularidad cónica en el origen, y eso es todo lo que pasa. Ahora, cuando m es negativo, esto nunca se anula. Y si esto nunca se anula, no hay horizonte. Y por lo tanto, la singularidad no está cubierta por un horizonte y es una singularidad desnuda. Ahora, los valores de este alfa van entre un mínimo, que es alfa igual 0, en el que no hay déficit angular y el espacio es anti de Sitter directamente, o alfa igual 2pi en ese caso, o alfa igual 1, en ese caso el déficit es 2pi, y hay un máximo, no se puede hacer un déficit mayor, y eso corresponde al agujero negro de masa 0. Si uno mira estas singularidades, esta es una singularidad estática, o sea, hemos tomado anti de Sitter y hemos hecho esta identificación, pero uno puede hacer lo mismo con momento angular, o sea, además de tener masa, puede tener momento angular, y eso lo que da lugar es a este cuadro ahora. Aquí tenemos los agujeros negros que vimos antes, estas son las singularidades desnudas, pero dentro de estas singularidades desnudas, en este cono inferior, están estas cosas que son déficits angulares o excesos angulares. Estas son singularidades cónicas, todo este pedazo de acá. Aquí la masa en valor absoluto sigue siendo menor que el momento angular. Y estas son las singularidades cónicas que uno más o menos se imagina que pueden producirse en este caso. Estas soluciones de acá son soluciones también de singularidad desnuda, pero en que el momento angular es mayor que la masa. Incluso aquí podría haber, toda esta línea horizontal corresponde a estados que tienen momento angular y no tienen masa, que no sé muy bien cómo imaginarlo, pero son soluciones de las ecuaciones de Einstein también.
bueno, mirando el caso este de las singularidades que están en el singularidades cónicas que están en la parte de abajo de ese gráfico, la forma de la métrica es con momento angular es la misma de antes. Lo único que difiere es que el valor de m y j está en otro rango, pero la métrica es exactamente lo mismo. Y si vemos que si m es negativo, esto es siempre positivo, por lo tanto no hay horizonte. Y eso es la solución que hemos encontrado. Ahora, en general, si uno quiere buscar el vector de Killing que conduce a esta identificación, esta es la fórmula, que es una combinación lineal de la rotación en el plano 2,3 y la rotación en el plano 0,1, donde m y j son los valores que ya mencioné. Ahora, estos son elementos del grupo de rotación compactos, o sea, son rotaciones, van entre 0 y 2π, esto, el ángulo. Y tienen un punto fijo y por lo tanto tienen singularidades cónicas, pero son vectores tipo espacio también. O sea, no tienen curvas tipo tiempo cerradas. Por lo tanto, son geometrías en las que uno podría vivir y razonablemente entender el mundo. Vamos a ver entonces qué pasa cuando uno introduce elementos cuánticos en este asunto. Bueno, para hacer esto vamos a considerar y vamos a observar lo siguiente. La gravitación 2+1 no tiene grados de libertad locales. Las ecuaciones de Einstein dicen que la geometría está fija. Localmente la curvatura es constante y no puede fluctuar. Por lo tanto, no hay ondas gravitacionales. Si no hay ondas gravitacionales, no hay gravitones en particular. O sea, no hay mecánica cuántica que uno pueda hacer. Esta teoría no tiene excitaciones cuánticas. Los únicos efectos cuánticos pueden ser debidos a las cosas que uno ponga encima de esa geometría. Por ejemplo, si uno pone materia, esa materia puede estar cuantizada. Y entonces lo que vamos a hacer para estudiar los efectos cuánticos es precisamente poner un campo de materia, un campo escalar en este caso, en esta geometría y pensar qué pasa cuando este campo está cuantizado. Ahora, este campo es un campo que tiene un acoplamiento conforme, o sea, tiene un término como de masa, en que la masa es la curvatura del espacio de fondo. Y este acoplamiento tiene ciertas ventajas de cálculo, porque, bueno, hay muchas propiedades especiales de la simetría, de la invariancia conforme que permiten calcular las funciones de Green en forma exacta, los propagadores en forma exacta, sin tener ninguna complicación debida a los rebotes de la del propagador en la geometría, etc. Y además esto Jorge, permite... ¿Sí? sí, del tiempo para como unos no más de 10 minutos, ¿te trae bien o...? Sí, 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 en 10 ya, minutos termino. Sí. súper. Bien, cuando uno estudia entonces la reacción cuántica del sistema a esta cuantización, lo que necesita es conocer cuál va a ser el temunú que produce ese campo. Ese campo produce un temunú que es bastante fácil, digamos, de imaginárselo, no es tan fácil de calcular, pero se puede. Y uno, teniendo ese valor del temunú calculado en la geometría de la singularidad desnuda o un agujero negro, con f igual 0, significa que uno está tomando en cuenta las fluctuaciones cuánticas en torno al vacío. Eso sería la primera corrección cuántica al problema sin el campo phi. Usando ese temunú como fuente para las ecuaciones de Einstein, uno puede resolver ahora las ecuaciones de Einstein de nuevo y va a obtener una nueva métrica que va a ser la métrica de antes más una pequeña variación debido al hecho que hay una materia que antes no estaba ahí. Hecho eso, uno hace la cuenta, calcula el temunú sale una función, para el caso estático por lo menos, sale una función dividido por r al cubo con un tensor más o menos sencillo, lo enchufa en las ecuaciones y lo que sale es que la métrica tiene una forma muy parecida a la métrica de antes, pero en que ha aparecido una corrección a la métrica del caso estático, que es esta de aquí. Ahora, esta corrección es bastante especial, depende de la longitud de Planck, o sea, de la constante de Planck y de la constante de Newton. Depende de la masa con que uno partió, cuál sea el tamaño, la intensidad de la singularidad cónica, y tiene este comportamiento en R que es de esa forma. Esta es la corrección cuántica que aparece entonces a la geometría. La geometría
está caracterizada por esta función que es r cuadrado menos m, que es una parábola. Y esta función f sobre r es en realidad una hipérbola que es así. Y el punto de intersección de estas dos líneas es donde se anula este elemento métrico. Cuando se anula esto es donde aparece el horizonte. Entonces la pregunta es si se anula, y efectivamente tiene que anularse porque son dos curvas que tienen que intersectarse, y la intersección ocurre aquí. La intersección, entonces, cuando la masa es muy grande, ocurre para algo que es del orden de la longitud de Planck. Cuando la masa es muy pequeña, cuando esta curva de aquí está muy cerca de aquí abajo, ocurre para este otro valor, y depende de la constante de Planck. Pero en cualquier caso, lo que importa es que las correcciones cuánticas generan este horizonte. Aparece un horizonte necesariamente por correcciones cuánticas. Y eso significa que la singularidad desnuda ya deja de estar desnuda y pasa a ser un agujero negro. Ahora, queda la duda porque esto lo hicimos para el caso estático. ¿Qué pasa cuando la singularidad desnuda o el agujero negro está rotando? Bueno, uno puede hacer de nuevo el cálculo para el caso rotante. La curva en ese caso es así. La hipérbola que decae siempre se intersecta porque tiene esto va como r a la menos 1 y esto va como r a la menos 2. Así que siempre se intersectan y de nuevo aparece un horizonte donde antes no lo había. Entonces, lo que hemos visto es que en ambos casos, las fluctuaciones cuánticas del campo en torno a la solución generan un horizonte que hacen que la singularidad desnuda se transforme en un agujero negro. Esta es la solución clásica, sin campo escalar. Cuando uno pone el campo escalar y lo cuantiza, lo que aparece entonces es eso. Para resumir entonces, lo que hemos visto es que las correcciones cuánticas generan horizontes en torno a singularidades desnudas y que las transforman en agujeros negros. Por lo tanto, la mecánica cuántica provee un mecanismo para implementar la censura cósmica, al menos en este caso en 2+1 de dimensiones. Este efecto parece ser genérico porque ocurre tanto en el caso estático como en el caso rotante. Incluir campos escalares hace que un agujero negro, si uno hace el mismo análisis, crezca. O sea, el horizonte externo de un agujero negro con este campo es un poco mayor que sin él. O sea, las fluctuaciones cuánticas hacen crecer el agujero negro y además generan una inestabilidad en el horizonte interno del agujero negro. Ahora, no tengo tiempo de contar todos los detalles, pero si quieren, hay una referencia donde lo pueden ver. Ahora, la misma técnica que se ha aplicado a los agujeros, a las singularidades cónicas de los agujeros negros, muestra que en realidad en ambos casos el crecimiento del horizonte es del orden de la constante de Planck, y en ambos casos se ve que el horizonte interno también es inestable. Si uno quisiera graficarlo esto, el agujero negro está aquí con rotación, tiene sus dos horizontes. Si uno le agrega el efecto cuántico, el agujero negro, el horizonte crece un poquito y el horizonte interior se transforma en una zona inestable porque aparece un punto de acumulación de singularidades de energía. Lo que probablemente significa que es imposible que esta región de aquí uno pueda considerar la parte del espacio-tiempo. Bueno, por hacer todavía quedan muchas cosas. ¿Qué pasa con las singularidades desnudas, aquellas exóticas en que el momento angular es mayor que la masa? En 2+1 no sabemos todavía. No hemos hecho el cálculo, pero se supone que analíticamente se puede continuar lo que hemos visto. En 4 dimensiones los agujeros negros son bastante más complicados y el problema en 4 dimensiones se hace muchísimo más difícil. En 4 dimensiones también existen singularidades de otro tipo, singularidades que se llaman cuerdas cósmicas, que sería interesante también ver qué pasa con ellas, porque también dan lugar a singularidades desnudas. ¿Qué pasa cuando uno incluye otros campos de materia en lugar de campos escalares, fermiones, campos electromagnéticos? ¿Qué pasa con la termodinámica de estas nuevas soluciones, nuevos agujeros negros? Porque se sabe que los agujeros negros tienen una cierta termodinámica interesante y sería de mucho valor averiguar qué pasa en este caso en particular con la termodinámica de ellos.
Y también, ¿qué pasa si uno trata de extender esto a otro tipo de singularidades desnudas, como el Big Bang, que es una singularidad desnuda bastante notable? Bueno, eso es más o menos lo que quería contar. Parece ser entonces que Einstein, después de todo, tenía razón en el sentido de que la naturaleza aborrece las singularidades. Sin embargo, él esperaba que esto fuera una propiedad de la física clásica y no parece ser una solución, no parece haber nada en la física clásica que lo prohíba, sino que parece más bien una consecuencia de la mecánica cuántica. Y si es así, entonces la mecánica cuántica no solamente sería responsable de la estabilidad de la materia, sino que también sería responsable por la existencia de un universo predecible, lo cual a los físicos nos debe alegrar mucho. Bueno, eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Eh, bueno, tenemos bastante tiempo para preguntas. Tengo aquí una de Cristóbal Corral, que tú justo hablaste algo al final, de estos agujeros negros en 2+1. ¿Cuál sería más favorable de un punto de vista dinámico o termodinámico? Eh, bueno, el agujero negro tiene una entropía que es proporcional al área, de manera que los más probables son los más entrópicos. Y por lo tanto, los agujeros negros más grandes son los más probables. Ahora, entre una singularidad desnuda y un agujero negro, el agujero negro tiene entropía, la singularidad desnuda tiene entropía cero. De manera que si uno piensa en que el sistema relaja hacia configuraciones de entropía mayor, lo más probable es que una singularidad desnuda entonces decaiga en un agujero negro. Eso, por lo menos así, hablando con las manos sin hacer ninguna cuenta, se ve razonable. Ya, gracias. Iván Vázquez tiene una pregunta. Sí puedo hablar, ¿cierto? Sí, claro. Ok, gracias. Hola, quería preguntar sobre estos experimentos de pensamiento que desde el 74, digamos, fueron impulsados por Walt, en los que pues se intenta destruir estos agujeros negros lanzándole materia. Eh, He entendido que indican la imposibilidad de hacer esto, es decir, como cierta estabilidad del horizonte. ¿Qué pasa con los agujeros negros 2+1? ¿Se ha hecho ahí o qué cosas surgen cuando se hacen ese tipo de experimentos? Bueno, los agujeros negros en 2+1 experimentalmente son un poco difíciles. Hay análogos en fluidos que pueden simular la situación de un agujero negro en 2+1. También hay materiales como el grafeno que podrían imitar lo que pasa cerca de un agujero negro. Porque uno puede imaginar una superficie de 2+1, una superficie bidimensional que evoluciona en el tiempo, que se deforma en el tiempo, y eso sería un espacio-tiempo en 2+1. Y el grafeno podría ser un buen sustrato experimental para jugar con esto. Pero hasta donde yo sé no se han hecho experimentos con agujeros negros de ese tipo. Ahora, yo entiendo que los agujeros negros no se destruyen fácilmente. Eso, si uno les tira materia, lo único que hace es agrandar el agujero negro, no lo va a reducir. De manera que la posibilidad de que en 3+1 se puedan eliminar los agujeros negros agregándoles cosas o tirándoles cosas para adentro, no me parece que sea razonable. Sí, como decían en experimentos de pensamiento, esto que dan y pues sí, parecen indicar eso, de que pues, es muy difícil, por lo menos surgen efectos de, digamos, autofuerzas de la materia que prohíben que la materia, al fin de cuentas, destruya el horizonte. Esto lo hizo Robert Wall desde hace tiempo y se han trabajado bastante. Entonces quería saber si de pronto en el caso del agujero negro BTZ se ha hecho. No que yo sepa. Ahora, se han hecho muchas cosas en el agujero negro en 2+1, pero no estoy al tanto de ese tipo de análisis. Okay, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Rafael Bravo. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Profe, es una pregunta muy básica, pero no la termino de entender algo conceptual. Cuando yo resuelvo las ecuaciones de Einstein
para obtener la solución de Schwarzschild la estoy haciendo en el vacío, ¿cierto? Entonces, siempre me ha sido una duda para mí, ¿qué es la masa que aparece en la solución de Schwarzschild o también en el agujero 2 más 1? Ah, cuando uno resuelve las ecuaciones de Newton, de gravitación de Newton, por ejemplo, para una esfera, que fue la idea que tuvo Schwarzschild originalmente, en realidad a él le interesa la solución fuera de la esfera, más allá de la esfera. Entonces, hay un radio a partir del cual la solución de la geometría tiene sentido. Obviamente, cuando uno se mete en la materia ya las leyes cambian, la física cambia, las ecuaciones cambian, todo cambia, ¿no? Entonces la solución no sirve dentro de la materia de la misma manera que sirve afuera. Hay una discontinuidad, hay otra fuente en ese caso. En el caso de, uno puede imaginarse que si uno toma esa solución y la comprime un poco, la hace un poco más chica, pero manteniendo la masa, la solución de ahí para afuera sigue igual. Me explico, si tienes una esfera de 1 metro y calculas la solución de 1 metro hacia afuera y después comprimes esa esfera a medio metro, la solución de 1 metro para afuera sigue siendo la misma. Y lo puedes seguir haciendo todo el tiempo. Lo puedes hacer tanto como quieras hasta que llegues a comprimirla al tamaño del horizonte. Y la solución afuera va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que es la solución de Schwarzschild es la solución en el vacío porque es la solución fuera de la fuente. Fuera de la fuente significa, en el caso de un objeto suficientemente grande, un planeta o algo así, más allá de su superficie, pero también puede significar que si uno comprime ese objeto suficientemente, sea más allá de cualquier cota pequeña que tú pongas. Incluso puede ser tan pequeña como quieras. O sea, puede ser incluso la materia que cayó dentro del agujero negro, que si cayó radialmente, produce la misma geometría fuera del horizonte. Entonces, la solución que se obtiene es la solución de vacío, porque justamente uno está estudiando la geometría del espacio-tiempo fuera de la fuente. La solución del espacio-tiempo en la fuente, no sé si tendrá mucho sentido cómo se puede calcular eso, porque un agujero negro no puede ser con materia, la materia no puede estar, o sea, está siempre cayendo si es que hay materia, si es que hay materia dentro del horizonte. Entonces no puede ser una solución estática. Entonces la única solución estática es la que uno resuelve cuando pone 0 al lado derecho en las ecuaciones de Einstein. Ya, perfecto. Y en ese sentido, ¿dónde estaría la masa en Schwarzschild? Está en una ¿Podría poner R igual una 0. delta? ¿Poner como fuente una delta, algo así? No es, bueno, es una manera de pensarlo, es como si fuera una delta. Es una cosa medio indefinida, porque lo que pasa es que en R igual 0, el espacio-tiempo no está definido. Entonces, ¿qué significaría poner una delta con un soporte en un punto donde el espacio no está definido? Se transforma en una pregunta medio bizantina, no está muy claro de qué se trata eso. Ahora, lo más probable cuando se forma un agujero negro astrofísico es que este agujero negro tenga rotación. Entonces ya la singularidad en R igual 0 tiene otro carácter, porque hay 2 horizontes y cuando uno cruza el segundo horizonte, la singularidad que hay en R igual 0 pasa a ser desnuda. Entonces de nuevo la pregunta es, ¿ese espacio de qué tipo es? ¿Existe esa singularidad o no existe? Bueno, hay una gran discusión respecto a eso, y eso tiene que ver de nuevo con que probablemente ese horizonte, el segundo horizonte que uno cruza, es un horizonte que es inestable, o sea, ahí pasan cosas ondas de choque o cosas raras que no son descriptibles de la misma manera que el resto de la geometría con relatividad general. Entonces ahí hay también una pregunta que no está resuelta todavía en la relatividad general. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta de Marcel Clerc. Ok. Marcel. Bueno, sí, Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien, pero no te veo. ¿Me escuchas? Sí. Sí, no. Sí, te llama la conexión, voy a tratar de colocar. No, te quería preguntar si en el caso que uno considerara 2 singularidades, ¿ok? En forma quizás perturbativa, no sé si se podrá hacer fácil, si eso afectaría a la singularidad desnuda. Suponte que una fuera desnuda
y la otra no, o las dos desnudas, ¿eso afectaría o no las propiedades de censura de una a la otra? Si tienes alguna idea cómo se puede hacer eso. A ver, la solución con más de una singularidad desnuda se puede hacer. Lo que es como tomar un disco y sacarle respecto a dos puntos distintos un ángulo y hacer dos conos. Claro. Pero esa solución no puede ser estática. Entonces, el análisis de qué pasa ahí es bastante más complejo, porque estas dos singularidades o colapsan o están orbitando o algo así. No se conoce una solución con múltiples agujeros negros o singularidades desnudas estáticas. Yo sospecho que el problema de la censura cósmica, en el contexto de lo que yo estaba hablando, de qué pasa con los campos cuánticos en ese caso, es que de nuevo los campos cuánticos van a producir horizontes en torno a cada una de ellas. Ahora, tu pregunta es si es que estando las dos solas, sin ninguna otra cosa, si eso afecta, la verdad que no veo cómo podría evitarse la desnudez, digamos, de las singularidades, porque cada una de ellas no tiene cómo vestir a la otra. Pero sí puede pasar lo siguiente. Cuando tú juntas dos singularidades desnudas, los déficits angulares se suman. Y cuando la suma de los déficits angulares es mayor que 2pi, entonces se transforma en un agujero negro. Y eso es muy bonito. O sea, los agujeros negros en 2 más 1 se pueden ver como el hecho de tener un déficit angular superior a 2pi en cada uno de estos objetos. Y ahí pasas de la parte de abajo de ese gráfico a la parte de arriba. Pasarías a la otra. Ok, muchas gracias. Quedó muy claro. Jaime. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Muy corto. Felipe Torres, o después tengo a José Villanueva y luego al profesor Jaime Rassler. Bueno. Muy corto lo mío. Solo que la parte observacional en torno a agujeros negros con discos de acreción ha mostrado que los agujeros negros rotan muy cerca de su límite, o sea, muy cercanos a M, y al mismo tiempo se ha observado que hay un arrastre de espacio-tiempo y que la última órbita estable es menor que la de un agujero negro no rotante, es decir, podría ser como una observación clara del efecto de Nernst-Cirring. Sí, absolutamente. Sí, muy buen comentario. No, es muy cierto. Bueno, lo mismo pasa en 2 más 1. También ocurre eso. También existe una última órbita circular estable que es más chica en ese caso. Y también se produce el fenómeno de arrastre. No, los agujeros negros en 2 más 1 hacen las mismas cosas que en 3 más 1, pero son más simples. Entonces ahora sí, Felipe Torres. Gracias. Hola. Muchas gracias por tu charla. Fue muy buena, muy clara. Tenía una pregunta que tiene relación con las dimensiones, porque en materia condensada, en baja dimensión, en una dimensión o en 2 dimensiones, existe un teorema que se llama el teorema de Mermin-Wagner, que dice que las fluctuaciones cuánticas en baja dimensionalidad son muy fuertes. Mi pregunta es, si uno considerara eso dentro de la teoría, podría pasar que los propagadores, por ejemplo, del campo tuvieran alguna indeterminación desde el punto de vista cuántico. ¿Cómo eso afectaría la singularidad gravitacional? ¿O cómo de alguna forma eso lo podría afectar? Esa sería la pregunta. Bueno, no estoy familiarizado con ese teorema. Lo que nosotros hicimos fue calcular con los propagadores que se obtienen estrictamente en 2 más 1, que son distintos de los propagadores en 3 más 1, qué pasa con el T-mu-nu, con el tensor de energía impulso. Y resultó ser que esos propagadores eran suficientemente robustos para hacer el cálculo. Podría ser que cuando uno trate de hacer esto en otras dimensiones, no sé, en dimensiones mayores o dimensiones menores incluso, la física, la matemática sea muy distinta. Y ahí la verdad que no tengo idea qué es lo que podría pasar. Pero sí es una cosa que uno nota, es que los propagadores son necesariamente muy diferentes cuando uno pasa de una dimensión a la otra, y la física que da lugar a eso también es distinta.
Probablemente lo más parecido a lo que estamos haciendo nosotros en 3+1 sería estudiar una cuerda cósmica, que es una singularidad lineal. En ese caso, el propagador tendría que ser el de 3+1 dimensiones, pero la geometría se parece a la geometría de 2+1. Entonces sería interesante por lo que tú dices, porque a lo mejor, a pesar de que la geometría es parecida al agujero negro en 2+1, el hecho que el propagador sea de 3+1 hace una diferencia. Así que es un problema que en realidad hemos pensado, pero no hemos avanzado mucho. Pero está muy relacionado con tu pregunta. Súper, muchas gracias. José, sí. Hola, profesor Hola. Zanelli, saludarlo. Van dos preguntas, digamos, un poco relacionadas al caso 2+1, en que aparecen, haciendo un análisis térmico, aparecen, además de la masa de Planck, aparecen dos escalas de masas más. Entonces, mi pregunta es si eso podría afectar el análisis cuántico que se hace, digamos, al no existir solamente una escala de masa a ese nivel. Y la otra pregunta, en realidad es un poco más un comentario y tiene que ver con algo que hace poco, trabajando en lo mismo, el análisis termodinámico, es que el agujero negro BTZ con rotación es equivalente al agujero Reiner-Nordström en 3+1. La construcción de la superficie adiabática son equivalentes. Entonces, a lo mejor por ahí podría haber alguna pista de relación entre ellos. Entonces, digamos, básicamente la primera es una pregunta y la otra es un comentario que a lo mejor le podría servir de lo que está trabajando ahora. Eso. Bueno, gracias por la pregunta y por el comentario. Al respecto a la pregunta, no sé, esas masas que aparecen involucran de alguna manera la constante Planck o H barra, ¿o no? Claro, y la constante de gravitación que ahora tiene, digamos, por la construcción, ¿cierto?, de estas masas, etcétera, tiene que ver con que la constante de gravitación ahora es distinta de 3+1, de la 2+1, digamos, por las dimensiones. Entonces, uno puede construir estas otras dos, una es termal y la otra no recuerdo bien, es un trabajo del profesor Norman con Samuel Lepe, por el del 2006, por ahí más o menos antiguo. No recuerdo exactamente ahora de dónde viene la otra masa, pero una masa es termal y son del orden, más o menos del mismo orden. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, de que a lo mejor puedan los efectos quizás morir antes, digamos. No sé cómo decir. Bueno, yo no sé, no conozco esa teoría, pero además de eso, me parece a mí que los efectos cuánticos tienen que ver, bueno, sabemos que con H barra, y una de esas masas es la masa de Planck. Las otras masas, a menos que sean proporcionales a la masa de Planck, no veo de dónde pueden salir si son cuánticas también. Si hay un efecto con otro tipo de escala, por ejemplo, hay una partícula con una masa o hay un campo que tenga una constante de acoplamiento o alguna otra cosa que aparezca y que pueda producir un parámetro de masa, ya eso habría que considerarlo. Pero con un modelo tan simple como el que nosotros tenemos no veo espacio para otro parámetro. No, ahora, podría ser, la verdad que soy ignorante en estas teorías tan complicadas, pero siempre trato de mantenerme en los casos más simples, que son los que uno realmente puede llegar a decir algo. Así que mi respuesta es no lo sé. Hay más preguntas levantadas, pero ya se empieza a acertar. Yo también, un poco para no abusar de la paciencia de Jorge y del auditorio. Déjame decir, no tengo problema yo, pero si tienen más preguntas, me pueden escribir a mi correo. Sí, yo eso. con gusto puedo contestar. Hola, hola, Hugo. Sí, entonces, también un poco para que en las semanas que vengan todos sepamos menos cuánto tiempo para dedicarle a los seminarios, yo preferiría dejarlo aquí. Ha sido súper interesante. Muchas gracias por la discusión a la charla, a responder todas estas preguntas.
tuvimos 100 y tantos, 150 participantes. Bueno, vamos a seguir, como les decía, todas las semanas con seminarios. La próxima semana tenemos un seminario de computación cuántica. Y bueno, eso. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Y los seminarios se van a poner publicados en el sitio Facebook del Departamento de Física. Posiblemente este lunes estaría ahí disponible. Así que, Muchas gracias. y Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, puse mi correo ahí en el chat por si alguien tiene alguna pregunta. creo que me lo pusiste a mí nomás. Ah, bueno. Entonces, ¿cuándo se ¿O todo no? lo demás? No sé a qué le llegó, pero yo... ¿O sí? ¿Le llegó a Ah, no, los sí. Sí, solo para mí. Pero, Z@sex. ya, yo lo puedo copiar. Tú lo copias y se lo mandas a tú. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia. Ahí lo puse para... Listo. Muchas gracias Bueno, y aplausos. gracias a ustedes. Gracias. Vale, nos estamos viendo. Una persona susceptible de ser extorsionada, personas que pierden su dignidad en este proceso. ¿Alguien levantó el micrófono? Ya. Chao, que estén bien. Chao, Gracias. Jorge. Muy bien. Chao, Jaime. Chao a todos.